y amigas, estáis en Camino Financiero y esta es nuestra sección de Tercer Tiempo Financiero. Este es nuestro segundo capítulo y en este vamos a hablar de lo que hablamos en el último vídeo en cuanto a la crisis del coronavirus. Y bueno, como ya sabéis, este es un espacio un poco más personal donde vamos a profundizar un poco más y daros un poco nuestra opinión para que sea un poco más personal, como ya he dicho. Y bueno, vamos a hacer la recapitulación del vídeo anterior, Sebastián. Bueno, un poco lo que les contábamos en el video anterior es cómo habían afectado las crisis sanitarias a la economía durante las distintas épocas, cómo ha afectado un poco también a la economía ahora esta nueva crisis y qué hacer con nuestro dinero y cómo invertir en momentos de crisis. Así que ahora la idea sería, como decía Ana, compartir un poco más esa experiencia personal y ver qué hemos hecho nosotros en estos momentos de crisis. ¿Qué has hecho tú en estos momentos de crisis? ¿Qué he hecho yo? Bueno, en el terreno laboral tengo que decir que he tenido mucha suerte porque he podido trabajar desde casa, entonces, bueno, es una suerte que no todo el mundo tiene y puedo conservar mi trabajo sin ningún cambio prácticamente, entonces en ese aspecto me siento bastante afortunada. Luego en el terreno de las inversiones, que es lo que nos interesa, también he aprovechado la oportunidad en el sentido de que yo venía ya mirando opciones y anteriormente había tenido pequeñas inversiones, pero desde mi punto de vista no muy grandes y no muy significativas. Entonces he aprovechado la oportunidad para esa opción que yo quería comprar desde hace tiempo, que me faltaba un empujón quizás. Ahora la he comprado y no solo la he comprado, sino que lo he hecho en una cantidad como considerable y claro, a un buen precio porque dada la situación pues he tenido esa suerte de que puedo conseguir un buen precio, obviamente. ¿Eran acciones que ya tenías en mente, que ya tenías en vista o simplemente ahora ofertas que encontraste por ahí? No, ya tenía vistas, o sea, ya sabía cuál quería y nada, no me había puesto simplemente. No sé, llámalo vagancia o llámalo que me faltaba un empujón, pero sí. ¿Y en tu caso? Sí, bueno, yo también tengo la oportunidad, la suerte de poder trabajar desde la casa, entonces en ese sentido, también en la ciudad donde vivimos no es tan grave el confinamiento en ese sentido. Y así que un poco a gusto también de trabajar desde la casa, de decir verdad. Sí. Y en términos de mis inversiones, yo ya llevaba un tiempo invirtiendo, pero claro, ahora aproveché esta oportunidad al ver todos esos precios súper bajos, de decir, vale, tengo esta reserva, inyecto un poco más de capital a mis inversiones y a ver qué pasa. Yo creo que es una excelente oportunidad, como ya también lo habíamos mencionado antes, de hacer eso, si es que tengo un capital reservado ahí, poder inyectárselo quizás en acciones que estén de oferta en ese momento o quizás seguir nuestra inversión regular, pero aprovechar la oportunidad de inyectar un poco más de capital, que eso fue lo que hice en mi caso. Uh-huh. ¿Y cómo ha afectado esta crisis a tu forma de invertir? Yo creo que en ese sentido están esas dos partes. Una es la de que logré poner un poco más de capital a mi inversión, pero también otra parte que intenté experimentar un poco de cómo funcionaba y cómo hacer el timing del mercado y poder comprar quizás en ese punto súper bajo. Así que dejé una porción obviamente minoritaria dentro de mi grueso de inversión para eso, para jugar, intentar buscar como cuando la noticia afecta a un mercado, cae, y después intentar vender arriba y hacer un poco ese juego con ese mínimo porcentaje de mi inversión, lo cual ha sido un aprendizaje súper grande y ha sido súper entretenido también un poco ese juego, pero como ya decía, también es una inversión menor en comparación como al grueso de la inversión, ya que como todos saben, somos inversores de largo plazo y hay que ser responsables también con estas cosas porque al fin y al cabo es dinero y no estamos jugando con fichas simplemente del casino, sino que hay que tomarse estas cosas igual relativamente en serio. Claro. Entonces, en ese sentido, de esa forma, yo creo que de esas dos maneras ha cambiado un poco mi forma de invertir. ¿Para ti? En mi caso, creo que ha sido la primera crisis que me ha afectado a nivel de inversora, porque la anterior, digamos, de este calibre fue la de 2008, al menos para mí, entonces no tenía nada invertido. Y bueno, ha sido la primera crisis que me ha afectado y ya tenía yo la teoría de las crisis y entonces lo he vivido en mis propias carnes y en mis propias inversiones. Y bueno, como decía antes, he tenido la suerte de, como ya venía mirando antes y bueno, tenía como un capital acumulado preparando para ponerlo en el horno, por así decirlo, pues he aprovechado esa oportunidad y bueno, he sacado la parte positiva de eso, pero bueno, no me quiero imaginar la gente que a lo mejor esté con mucho dinero invertido y ahí sufriendo, pero
bueno, en mi caso pues se ha dado así y he podido vivir en la práctica lo que antes había visto quizás en la teoría de lo que pasa, de las emociones y bueno, ha salido bien. Puedo estar... Igual me imagino también, como decías tú, esto de esta gente que tendrá quizás ya un gran capital invertido. Me imagino que se verán enfrentados a situaciones de gran pánico. Sí. Probablemente en tu futuro quizás se va a ver también, cuando ya tengas más capital invertido. ¿Cómo afrontarías tú esos riesgos, esos momentos de pánico? Uh-huh. Pues yo soy de cuanto menos lo vea, mejor. Quizás es mi personalidad así, no lo sé, pero si yo tuviera una gran cantidad, preferiría no mirar porque yo sé que van a haber altibajos y eso me va a afectar y eso va a afectar a mis emociones y a las decisiones que yo quiera tomar. Entonces, en mi caso, la opción sería estar lo menos al día de las noticias, porque yo creo que te puedes volver loco y entonces puedes entrar en pánico y es lo que en teoría no tienes que hacer. Entonces, para mi salud mental también, me iría mejor hacerlo así. ¿Para ti? Yo creo que voy un poco al contrario. Uh-huh. Me gusta estar informado y mantenerme al tanto de qué está pasando con mis inversiones. No solamente con mis inversiones, sino también un poco con la economía global. Y claro, para mí ese conocimiento me da la tranquilidad también. Como el estar totalmente desconectado y no ver nada me pone más nervioso. Sí. Así que yo creo que prefiero estar ahí mirando al ojo, a ver qué tal, cómo se van moviendo las cosas. Obviamente, como decís tú, tratar de mantener la calma igual. No ponerme ni a comprar ni a vender como un loco, porque, claro, como también se lo mencionamos en el vídeo, que eso al final lo único que hace va a ser reportarme las pérdidas y concretar un poco la pérdida y no tiene sentido. Entonces en ese caso, pero me gusta estar ahí al tanto para saber cómo se están moviendo los distintos mercados y cómo eso está afectando también a mi inversión. Pero es como más para saber la causa-efecto, ¿no? En tu caso, Ya. no es para como alarmarte o Claro, simplemente para entender cómo funciona el mercado. Sí, la información por lo menos a mí me tranquiliza y me da un poco de calma. Y es muy interesante lo que comentabas antes de dejar cierta cantidad pequeña quizás de tu grueso y a lo mejor para practicar un poco, por así decirlo, para quizás comprar y vender y por supuesto no siendo el grueso de tu portafolio. Y entonces quería saber qué aprendiste en este... Dos cosas bien importantes, creo yo. Uno, de lograr entender un poco cómo funcionan los mercados, cómo se mueven, cómo asociar las distintas noticias que voy leyendo a la subida y la bajada de los mercados. Creo que eso es súper importante. Uh-huh. No solamente importante para entenderlo en los momentos de crisis, sino entenderlo también a largo plazo. O sea, saber que cuando hay una industria que se ve afectada por ciertas cosas, cómo eso va a afectar, cómo va a caer, cómo va a volver a subir, etcétera. Uh-huh. Así que eso de mantenerme informado creo que ha sido uno de los aprendizajes que he podido sacar ahora. Uh-huh. Y un gran error también que cometí. Bueno, momento de confesión. Cuéntanos. Intentando este juego de timear el mercado y lograr vender cuando estaba un poquito más arriba, que al final tampoco valía tanto la pena, vendí y efectivamente perdí dinero porque no tenía en consideración ciertos impuestos que me cobraron a la hora de vender y además comisiones que tampoco las tenía en consideración. Entonces al final no terminé ganando lo que tenía presupuestado ganar. Uh-huh. Y por suerte, al volver a comprar no perdí ese dinero, sino que al final, porque volvió a caer, entonces me quedé en cero. Pero es un poco un tirón de oreja ahí de decir, ojo, hay que mirar estas cosas un poco en serio, hay que estar un poco más informado antes de tomar estas decisiones de comprar o de vender, sino que hay que mirar un poco más al detalle. Uh-huh. Bueno, aprendiste la lección. Ya, así es. ¿Para ti? Uh-huh. Pues en mi caso, yo creo que lo que más he aprendido en esta situación es que, bueno, mantener la calma, por supuesto, pero en mi caso estaba probando, no probando como haciendo trading, sino que quería probar una opción de poner una orden y que se comprara a un precio bastante bajo. Entonces, en mi caso me pudo la codicia y bueno, no se ejecutó nunca esa orden. O sea, ya lleva como más de 3 semanas ahí puesta y no se ha vendido nunca. Comprado, perdón. Y bueno, pues también una lección aprendida de lo que se puede alcanzar o a veces cuando uno pide demasiado al mercado, por así decirlo, o que simplemente no puedes competir contra él.
o que si no que si lo haces corres un gran riesgo también. Pero bueno, es interesante también como hacer tus pequeños pasitos y bueno, aprendes simplemente a base de la práctica. Claro, yo creo. pequeños experimentos que uno va haciendo para luego quizás a futuro poder ya tener ese conocimiento y aprovechar esta oportunidad. Claro. Yo creo que también se tiene que hacer con cantidades bajas. En mi caso también, como puse aparte una pequeña cantidad que se ejecutara, pero eso tampoco era el grueso de mi capital, entonces, bueno, también puedo correr el riesgo, por así decirlo. ¿Y esta orden de compra la hiciste sobre un fondo que ya tenías o sobre quizás una nueva empresa que queréis comprar? Este era sobre un fondo que ya tenía y de este grueso que compré al principio, de cuando empezó el coronavirus. Y bueno, simplemente la puse y la ejecuté para que se fuese a un precio muchísimo más bajo. Entonces, claro, fue demasiado. No siempre se puede. No. Bueno, y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Comentadnos abajo cuáles son vuestras opiniones, qué habéis hecho en este tiempo de coronavirus, qué habéis aprendido quizás, como nosotros. Y nada, hasta la próxima. Esperemos que os haya gustado y hasta pronto. Chao. Chao.